ver si podemos dar inicio a la discusión de casos clínicos seriados de medicina interna. Hola Sara, buenas tardes. Perfecto. Jimé, buenas tardes igual. Muy bien, pues muchas gracias por responder. Jesús, perfecto. Ok, Osvaldo, pues bueno, vamos a dar inicio entonces con la sesión del día de hoy. Voy a pedir eh, pocas preguntas para ir haciendo el análisis junto con ustedes y si nos da tiempo hacemos una segunda prueba, ¿ok? Entonces, vamos a pedir puras de medicina interna por el momento y de cualquier tema. Entonces, un examen cortito de MI y vamos a empezar. La pantalla se ve de tamaño. Voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra. Muy bien. Ok. Muy bien. A ver, vamos a analizar este caso clínico. Masculino de 64 años de edad, con antecedentes de hipertensión, diabetes, de 15 años de evolución y enfermedad renal crónica de 5 años también de evolución. Acude a consulta por presentar asteria y edema de miembros inferiores, tiene una TA de 145/90, una cardíaca en 85, respiratoria en 18, tiene una tasa estimada en 38 mililitros minuto, albúmina en orina de 54 miligramo gramo, hemoglobina 10,5, glucosilada en 8,2, un potasio sérico en 5,1 y en el ultrasonido se presentan riñones de tamaño reducido y aumento de la ecogenicidad. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos hacen en este primer caso clínico es, ¿cuál es la clasificación de CADIGO del estadio de enfermedad renal crónica en este paciente? ¿Ok? Entonces lanzo la primera pregunta y vemos qué opinan al respecto. 15 segundos más. Muy bien, finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente pregunta. De este mismo caso clínico, segunda pregunta seriada, es ¿qué debe pasar en relación a este paciente debe ser referido al siguiente nivel de atención para continuar su manejo? Dice, ¿debe ser referido al tercer nivel? ¿Debe ser referido al segundo nivel? ¿O debe ser manejado en el primer nivel de atención? Veamos. Lanzo la pregunta número 2. ¿Dónde continuamos el seguimiento de este paciente? Ya saben qué características tiene. Primer nivel, segundo nivel o tercer nivel de atención. 10 segundos más. Finalizamos votación y pasamos a la última pregunta del caso clínico serial. ¿Qué medida no farmacológica sería adecuada en este paciente para prevenir la progresión de su enfermedad? La restricción de proteínas a menos de 2 gramos kilogramo día, la realización de ejercicio anaeróbico intenso, la restricción de sodio a menos de 2 gramos día o la suplementación de potasio. ¿Ok? Pueden contestar. 10 segundos. Muy bien, finalizamos votación con un empate en dos opciones de respuesta en esta última pregunta y nada más me aseguro que no hay una cuarta pregunta asociada. Ok, bueno, vamos a analizar esto y vamos a discutir todos los puntos que creo que son relevantes a la hora de contestar una pregunta de una de las enfermedades más importantes en el área de nefrología. Es muy probable, recuerden que por cada especialidad en el examen nacional probablemente se enfrenten alrededor de 10, 12 preguntas como máximo
pero de los temas más rentables para nefrología es el de enfermedad renal crónica. Entonces, primero, noten cómo hay varias características importantes para analizar este caso clínico. Y siempre comenzamos con quién es nuestro paciente y se dan cuenta que es un paciente de 64 años que tiene hipertensión y tiene diabetes. ¿Por qué es relevante? Porque este dúo dinámico representa el 80% de las causas de enfermedad renal crónica. Menos comúnmente podemos tener causas como glomerulonefritis en menos del 10% de los casos, y si fuera un niño, por ejemplo, la enfermedad renal crónica más frecuentemente asociada es el reflujo vesicoureteral como una causa de enfermedad renal crónica bastante común en población pediátrica. Evidentemente también pueden ocurrir glomerulonefritis o enfermedades renales de carácter hereditario, pero en general, en un paciente adulto, la combinación de diabetes e hipertensión arterial va a representar al menos el 75-80% de las causas. En niños, recuerden glomerulonefritis como causas más frecuentes y el reflujo vesicoureteral quizás es la más importante. Ahora, ya también me dicen que tiene enfermedad renal crónica de 5 años de evolución. Entonces, primer elemento siempre es quién es mi paciente. No sé por qué llega, pero ya sé qué características tiene. Paciente diabético hipertenso y enfermo renal crónico de 64 años de edad. Ahora sí, el motivo por el cual lo vemos y el tiempo de evolución. Nos dicen que acude a consulta. Por lo tanto, pues es una condición, no te especifican si tiene 3 días, 3 semanas o 3 meses de evolución, pero nos dice que acude a consulta por astenia y por edema de extremidades inferiores. Aquí aprovecho a preguntarles al grupo, ¿a partir de qué porcentaje de tasa de filtrado glomerular comúnmente tienden a aparecer la mayoría de las complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica? Y esta pregunta es muy importante porque la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica son asintomáticos hasta etapas bastante avanzadas. Entonces, la respuesta más común es Cadigo G4, G5, es decir, menos de 30 de tasa de filtrado glomerular. Ok, es cierto, Daniela, también pueden aparecer con menos de 60 mililitros, pero depende del tipo de complicación. Cuando ustedes yo les pregunto qué complicaciones esperan asociadas con enfermedad renal crónica, pues la verdad es que tiene que venirse a la mente la posibilidad de entidades, por ejemplo, como acidemia metabólica, hipertensión, sobrecarga hídrica, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. eh, Todas estas son complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica, anemia. Recuerden que el enfermo renal crónico disminuye la producción de eritropoyetina y por lo tanto desarrolla anemia. Entonces, acude por astenia y arinamia. Ahora, ¿cuál es el dato clave para contestar la pregunta? Pues, ¿cuál es, uno, la tasa de filtrado glomerular que te están estimando? Y por otro lado, el grado de excreción de albúmina en orina al azar o de 24 horas. ¿Ok? En este caso tenemos un spot que nos dice 50 miligramos gramo, que es la relación albuminuria-creatinuria, o también la acortamos y siempre la mencionamos como cuánto tiene de RAC, que es la relación albúmina-creatinina. ¿Ok? Entonces ahí está la clave, pero ¿qué otra complicación justo de las que estoy platicando tiene ya mi paciente? Tiene anemia. Esa es una complicación asociada a la enfermedad renal crónica y también tenemos, por ejemplo, hipercalemia. 5.1 es una hipercalemia bastante leve, pero aquí empezamos a ver características de complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica. ¿Qué les parece el ultrasonido? ¿Cómo lo dirían? ¿Qué, qué, qué les parece? ¿Qué pueden opinar al respecto de ese reporte de ultrasonido? Estas descripciones del ultra son clásicas de cambios crónicos. Cambios crónicos. El tamaño reducido y el aumento de la ecogenicidad. ¿Qué otra característica ustedes tienen que tener en mente asociado, por ejemplo, con condiciones de carácter con enfermedad renal crónica? Déjenme quitar esto. Justo quería ocupar nada más una diapositiva para encontrar alguna que nos sirva de referencia. Ok, ok, muy bien. Que sean lobulados, bien.
La pérdida de la relación corteza-médula, excelente. Ambas características descritas aquí en el chat son muy importantes en relación a datos de cronicidad. Si tengo un ultrasonido donde me dicen que el tamaño de los riñones es comúnmente pequeño, menos de 10 centímetros, la relación entre la corteza y médula no se describe apropiadamente, no se distingue apropiadamente, tengo una cortical muy delgadita, todos esos son cambios de cronicidad. Entonces tú sabes con esto si el paciente tiene un cuadro crónico o un cuadro agudo de enfermedad renal. ¿Por qué les comparto esto? Porque puede llegar un paciente de primera vez, con creatinina de 3, que tú sabes que propiamente no es normal, y si la pregunta en el ENAR te dijeran, ¿qué estudio te permitiría evaluar la cronicidad o la agudeza de la enfermedad renal? El ultrarrenal sería la respuesta. ¿Por qué? Un ultrarrenal con riñones de tamaño normal, contornos lisos, cortical normal, relación corteza-médula apropiadamente distinguida, o con una adecuada diferenciación, dices, esto es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal aguda, ¿ok? Pero si por lo contrario ves un paciente que llega por primera vez contigo en el examen o en la consulta con 3 de creatinina, con un ultrasonido, con riñones pequeños, corteza lobulada, bordes lobulados, corteza disminuida y pérdida de la diferenciación corteza-médula, tú dices, estoy ante el escenario de una enfermedad renal crónica, ¿ok? Entonces, esto es importante y vamos a analizar que las dos variables con las que vamos a clasificar a nuestros pacientes tienen que ver con la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Si les preguntan qué ecuación sería la mejor para calcular la tasa de filtrado glomerular, hoy por hoy la realidad es que la mejor opción es CKD-EPI. CKD-EPI. Aquí nos dicen que la están estimando por MDRD, que comúnmente es mejor para menos de 60 de tasa de filtrado glomerular, pero la realidad es que para la gran mayoría de los pacientes, CKD-EPI es tan buena tanto en población con menos de 60 de tasa de filtrado glomerular como en aquellos que tienen más de 60 de tasa de filtrado glomerular. Entonces, si vemos aquí cómo se clasifica la enfermedad renal crónica, vamos a ver esta gráfica y con esta gráfica ustedes van a recordar en nuestro escenario, en nuestro caso clínico, que nos decían que tenía cuánto de tasa de filtrado glomerular, 38. Por lo tanto, si tenía 38, pues cae en el rubro de un G3B. Y aquí noten cómo, les menciono nuevamente, cómo las variables son tasa de filtrado glomerular y valores de albuminuria. Con estas dos variables vamos a hacer la clasificación de enfermedad renal crónica. En este caso, el paciente tenía 38 de tasa de filtrado glomerular y tenía una relación, si no mal recuerdo, de más de 50 miligramos gramo. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, es un paciente que tenía un valor de albuminuria bastante aumentado. Excelente, gracias Jesús. Entonces, por lo tanto, la mejor respuesta era aquella que mencionara G3B A3, ¿ok? Si ahorita nosotros nos vamos a analizar qué características o cuál era la que nos estaban preguntando, veamos cuál no venía, por ejemplo, G3, 50 miligramos gramo, ¿ok? Entonces, aquí hay un detalle que vamos a corregir, pero es G3B-A3. En caso G3B-A2 sería la condición de un paciente que tiene entre 30 y 300 miligramos. Corrijo, aquí hay un detalle nada más. Entre 30 y 300 miligramos, gramo es el valor, lo que estaba mencionando, perdón. Yo me estaba yendo más por la cuestión de la albuminuria de 24 horas, pero es la relación en el spot. 30 a 300 miligramos gramo. Si estamos en 50, yo cité, más que nada lo puse mal en el recuadro, nuestro paciente era un G3B A2, ¿ok? Lo cual si viene en la pregunta, entonces sí está bien. Entonces recuerden, menos de 30 miligramos de albuminuria en 24 horas es A1, entre 30 y 300 es A2 y más de 300 miligramos en 24 horas es A3. La tasa de filtrado glomerular la vamos a definir como más de 90 G1, entre 60 y 90 G2, entre 30 y 60 es G3 y G3 se divide en G3A y G3B, como lo ven aquí, 45 a 59 y 30 a 44. Por debajo de 30 es G4 y por debajo de 15 es un G5. ¿Ok? También pueden preguntarles a partir de cuánto se considera la necesidad de inicio de terapia de reemplazo renal.
comúnmente es menos de 8 mililitros de tasa de filtrado glomerular si no hay una indicación antes para el inicio de la terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Entonces, regresando a esta pregunta, la mejor respuesta era la que nos mencionaba, que tenía entre 30 y 44 de tasa de filtrado glomerular, lo cual nos cataloga como un G3B, y por el grado de albuminuria entre 30 y 300 miligramos de albuminuria, vamos a decir que nuestro paciente está en una etapa A2 de albuminuria. Por lo tanto, la respuesta correcta era la que citaba G3B A2. ¿Ok? Veamos qué porcentaje del grupo contestó correctamente esta primera pregunta. En esta primera pregunta, la respuesta correcta fue obtenida en un 46% del grupo. Les comparto brevemente en pantalla. Entonces, noten cómo con tasa de filtrado glomerular y con albuminuria van a clasificar el grado de enfermedad renal crónica. A mayor grado de albuminuria o menor tasa de filtrado glomerular es un paciente con mayor riesgo de cualquier cosa, de morir, de tener lesión renal aguda y de progresar hacia la enfermedad renal crónica en etapa sustitutiva. Si seguimos en dónde debe ser manejado este paciente, noten cómo ya tiene 38 de tasa con albuminuria moderadamente incrementada, que es el valor referido entre 30 y 300 miligramos en 24 horas. Entonces, en este escenario, la mayoría del grupo coincide que debe ser manejado en un segundo nivel de atención. Aquí nada más habían tres preguntas y la respuesta es correcta. Noten cómo 76% del grupo dijo segundo nivel de atención. ¿Ok? La GPC mexicana para el manejo de enfermedad renal crónica indica que pacientes con entre 30 y 45, que sería un G3B, y progresión de albuminuria o niveles elevados de albuminuria, como en este caso que son A2, deben ser referidos al segundo nivel de atención para manejo especializado. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta, y aquí igual quiero recalcar que la gran mayoría bueno, hubo un empate entre dos opciones de respuesta. 47% dijo la opción A y un 47% también dijo la restricción de sodio a menos de 2 gramos día. Y aquí les voy a compartir algo que es muy importante, que es motivo de confusión con frecuencia. Eh, Ojo, a veces les pueden preguntar cuál es la recomendación en gramos de sodio y a veces pueden venir la pregunta en gramos de sal. Aunque comúnmente tendemos a usarlo de manera indistinguible, no es lo mismo. No es lo mismo hablar de sodio que de cloruro de sodio o la sal de mesa. De hecho, la recomendación para pacientes hipertensos es menos de 5 gramos de sal de mesa o cloruro de sodio, como bien mencionas, tocayo, y menos de 2 gramos de sodio al día. ¿Ok? Ahora, ¿qué les parece la opción A en relación al nivel de proteinuria que le están, perdón, de proteínas de ingesta proteica? Perdón, estoy algo desvelado, por eso estoy claudicando a veces con algunas palabras, pero ¿en cuánto comúnmente se recomienda la restricción de proteínas en un paciente con enfermedad renal crónica? Comúnmente el valor recomendado va entre 0,8 a 1 gramo por kilo día. De hecho, para la gran mayoría de las recomendaciones caen en 0,8 gramos por día. Por lo tanto, si eligiera la opción A, lo que estaría haciendo es dándole una restricción, le estaría dando una dieta hiperproteica, lo cual no es apropiado. Comento esto porque la mitad del grupo estuvo entre la A y la C. Entonces, si yo ahorita pusiera la A, como que era la que iba ganando, vean cómo la respuesta es incorrecta, porque justo les mencionaba que el valor de carga proteica debe ser comúnmente 0,8 gramos por kilo día. Es la recomendación general para enfermedad renal crónica. Entonces, si yo le doy una dieta de 2 gramos por kilo día, es una cantidad o es una dieta de carácter hiperproteico. ¿Ok? Entonces, en este caso, la restricción de sodio está indicado porque es una de las medidas que van asociadas con la disminución de la presión arterial. Para el control de la presión arterial, disminuye con esto el grado de proteinuria y por consecuencia disminuye la progresión de enfermedad renal crónica. ¿Ok? ¿Qué les pareció este primer caso de enfermedad renal crónica? ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta? Por favor, siéntanse cómodos y cómodas por hacerla en este momento, pero vean todo lo que dijimos a partir de este momento.
La enfermedad renal crónica la voy a clasificar con tasa de filtrado glomerular, con grado de albuminuria, que la ecuación más comúnmente utilizada para estimar es EKD-EPI, menos comúnmente MDRD, que el tratamiento de un paciente enfermo renal crónico debe ser con restricción de proteínas de 0,6 a 0,8 gramos por kilo, con restricción de sodio a menos de 2 gramos día y restricción de sal a menos de 5 gramos día. También mencionamos aquí que el 80% de las causas de enfermedad renal crónica son por la combinación diabetes e hipertensión, y si fuera población pediátrica, el reflujo vesicoureteral es una de las causas más comúnmente asociadas y las glomerulonefritis. También mencionamos enfermedades, complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica, como son la acidemia metabólica, la anemia, la sobrecarga hídrica, la hipercalemia, la hiperfosfatemia. Y mencionamos también que vamos a mayor grado de albuminuria y menor tasa de filtrado glomerular, mayor riesgo de progresión hacia enfermedad renal crónica y mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa. ¿Ok? Excelente, muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario o duda? Creo que fue un muy buen caso y es un caso común, no es un caso complejo. Hablamos también de las alteraciones en el ultrasonido que hablan de cronicidad, como son la disminución de la corteza médula, la pérdida de la diferenciación corteza-médula, una cortical delgadita, los contornos lobulados en el ultrasonido, en el parénquima renal, y además una disminución del tamaño de los riñones. ¿Ok? Muy bien, bueno, vamos a pasar al siguiente caso clínico. Y este caso se trata de un paciente de 34 años de edad, un paciente joven que acude a urgencias por disartria y asimetría facial izquierda de 8 horas de evolución, de inicio súbito al despertar el día de hoy. Refiere salida de saliva por la comisura labial izquierda, antecedente de infección respiratoria alta autolimitada hace 2 semanas sin complicaciones y signos vitales dentro de parámetros normales. Tiene desviación de la comisura labial hacia la derecha y tiene incapacidad para elevar la ceja izquierda e hiperacusia. Entonces, nos preguntan cuál es el mecanismo. Yo creo que estas son de las que noté. Por eso justo estoy mandando 10 preguntas para siempre finalizar estas preguntas para que pasen al rubro de preguntas contestadas. Pero bueno, doy los segundos para contestar estas preguntas. ¿Cuál creen que sea el mecanismo fisiopatológico de este caso clínico? ¿A, B, C o D? Lanzo la opción de respuesta. Muy bien, finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente pregunta. Esta la estoy analizando un poquito más rápido. ¿Qué hallazgo adicional no esperarías encontrar en la exploración física? Sequedad oral y ocular, tosis palpebral, pérdida del gusto en las 2/3 partes anteriores de la lengua o pérdida del reflejo corneal. Ok, a ver qué opinan. Sirve igual para repasar este tema y ver si en alguno de los casos que hemos discutido previamente ya este concepto o estos cambios o esta enfermedad ya la manejamos de manera apropiada. Ok, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado para el manejo de este paciente? Punción lumbar, esteroides sistémicos, trombolisis con alteplase o manejo expectante. Pueden contestar. Finalizamos votación y a la cuenta de ya, ¿qué diagnóstico tiene nuestro paciente? ¿Qué padecimiento?
Aquí hay dos posibilidades siempre, como de primera instancia, que se trate de un enfermo de una enfermedad vascular cerebral o que tenga una parálisis facial periférica, una parálisis de Bell. Ahora, ¿qué iría en contra de un evento vascular cerebral? De entrada, la edad. Tiene 34 años. Es un paciente joven. No es diabético, no es hipertenso, no tiene enfermedad fibril, no tiene enfermedad atrial, arritmias como fibrilación auricular, tabaquismo activo, obesidad, sedentarismo, todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si tengo un paciente con debilidad facial aguda, abrupta en un paciente joven, mi primera posibilidad es que tenga un paciente que tenga una parálisis facial periférica. ¿Ok? Vamos a analizar nuevamente. La primera pregunta que nos decían es ¿con qué asociarían este escenario? Y veo las preguntas, las opciones de respuesta que contestaron y el 75% pues lo asocia con una infección viral con reactivación por virus de varicela zoster. ¿Ok? Entonces, marcamos la opción B y siempre tenemos que asociar comúnmente la parálisis de Bell con infecciones de carácter viral y predominantemente por herpes virus. ¿Ok? ¿Alguien recuerda cuál es el herpes, qué número de herpes virus es varicela zoster? 3 menciona Emilio. ¿Ok? El uno y 2 son los tradicionales asociados con tanto herpes genital como herpes labial, comúnmente uno más en región perioral, 2 más asociado a genital, el 3 lo mencionamos como varicela zoster, el 5 citomegalovirus, el herpes virus 8 es el que asociamos con Kaposi, el herpes virus 6 con exantema súbito, ¿ok? Entonces, siempre recuerden la familia de herpes virus con la asociación de parálisis facial periférica, ¿ok? Entonces, esta fue la respuesta que contestó el 76% del grupo y la siguiente era en relación a qué no esperarías encontrar en una parálisis facial periférica. Entonces, veamos la pregunta número 5, cómo contestaron y en realidad vean cómo estuvo sumamente dividida las opciones de respuesta, siendo la mayoría del grupo, 31%, dijo que no esperarías encontrar pérdida de gusto en las dos terceras partes anteriores de la lengua, ¿ok? Y esto es algo que sí puede ocurrir en pacientes con parálisis facial. Em, entonces, la tosis palpebral no es un hallazgo esperado en este caso, ya que la afección primaria corresponde a una parálisis facial periférica. La tosis no ocurre, ya que el músculo elevador del párpado superior está inervado por el oculomotor y no por el nervio facial. De hecho, tengan en mente siempre que uno de los problemas que ocurren aquí es que no se puede llegar a cerrar el ojo. Entonces, como no se puede cerrar el ojo, ¿qué pasa? Pueden ocurrir úlceras corneales y una de las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes es que tienen que utilizar lubricantes oculares durante el periodo de debilidad y oclusión, parches. Entonces, cuando se van a dormir, incluso hay que poner un parchecito para evitar propiamente, o inclusive una cinta, con la intención de cerrar el ojo y con esto evitar lesiones en la úlceras corneales. ¿Ok? Entonces, pérdida del gusto sí se ve, son de las características que pueden ocurrir. Igual, algo frecuente tiende a ser la sequedad ocular y por eso tenemos que utilizar lubricantes oculares. También, como les mencionaba, las pérdidas o la alteración gustativa en dos terceras partes de la lengua también es algo bastante común y puede ocurrir también pérdida del reflejo corneal en pacientes con parálisis facial de carácter periférica. ¿Ok? Entonces, esto es algo bastante común y la mayoría de las personas acabaron contestando en relación a la opción de pérdida de gusto en dos terceras partes, pero esto sí puede ocurrir, ¿ok? Ahora, qué tratamiento tendríamos que hacer o cuál sería el paso más apropiado? Recuerden aquí, aprovecho a hacer una pregunta en relación a punción lumbar. ¿Cuándo le harían una punción lumbar a un paciente que acude por una parálisis facial? O que ocurre, por ejemplo, en el caso de esta asociación con varicela zoster, si tuvieras síntomas neurológicos, ¿ok? Si tuvieras datos de una encefalitis, tendrías que ir a hacer una punción lumbar para evaluar
si este paciente tiene cambios compatibles con, con el diagnóstico. Y aquí aprovecho a preguntar nuevamente, ¿cuáles son los datos que comúnmente tienden a ocurrir cuando tengo una encefalitis viral? Recuerden que comúnmente en el líquido cefalorraquídeo yo evalúo proteínas, evalúo glucosa, evalúo la presión de apertura, evalúo si tengo predominio de leucocitos, si tengo alteración o elevación de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y qué tipo de leucocitos tengo, si son linfos, neutros, monocitos, porque cada una de estos hallazgos nos va a orientar hacia una potencial causa de la enfermedad o de la neuroinfección. ¿Cómo esperarían tener las proteínas en un paciente con una entidad, una encefalitis viral elevadas? Es decir, por arriba de qué punto de corte, un valor por arriba de 40 miligramos por decilitro en líquido cefalorraquídeo. También esperarías incremento en leucocitos. Recuerden que el valor normal de leucocitos es menos de 5 en líquido cefalorraquídeo. Más allá de 5, pues es un incremento anormal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y con predominancia de linfos monos en enfermedad viral. ¿Ok? ¿Qué más? Glucosa. ¿Cómo esperarían? Este es uno de los datos más trascendentales cuando pensamos en una enfermedad, en una neuroinfección de carácter viral. ¿Cómo se comporta la glucosa en el líquido cefalorraquídeo? En ese paciente, la glucosa, las dos terceras partes, efectivamente, como bien mencionan, debería tener por lo menos dos terceras partes de la glucosa sérica. Es decir, si mi paciente tiene en el momento de la punción lumbar 100 miligramos por decilitro, al menos debo de tener 60, 70 en líquido cefalorraquídeo. Si tengo por debajo de 60, 70, es decir, menos de dos terceras partes, entonces lo que estamos hablando es que mi paciente tiene algo denominado hipoglucorraquia. Hipoglucorraquia, ¿ok? Entonces, hiperproteinemia, hiperproteinorraquia serían más de 40 miligramos por decilitro y hipoglucorraquia son menos de dos terceras partes de glucosa en líquido cefalorraquídeo comparado con la sérica, ¿va? Ahora, ¿qué le toca a estos pacientes cuando tenemos una parálisis facial? Les toca esteroide sistémico y el valor va comúnmente de 60 a 80 miligramos de prednisona vía oral, ¿ok? No son pacientes que boleamos, pero sí damos dosis altas de esteroides sistémicos. Dijimos entre 60, 80 miligramos de prednisona. Aquí pueden caer en la confusión de decir, bueno, si siempre o clásicamente asociamos las parálisis faciales con reactivaciones o con virus, pues ameritaría darle un antiviral. Bueno, pudiera agregarse el antiviral, pero no se debe elegir antiviral sobre esteroides, ¿ok? Ojo, porque ese es un motivo de caer en confusión y que contestemos a ciclovir lo que tenemos que dar, cuando en realidad lo que le toca a nuestro paciente son corticosteroides, parálisis facial periférica, le toca Prednis 60 a 80 miligramos día y cuando se puede iniciar dentro de las primeras 72 horas de inicio del cuadro clínico. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien, entonces este me fui un poquito más rápido porque es un caso un poquito más sencillo, pero y además, por eso justo en este momento estoy contestando más de preguntas de 10 en 10 para que finalmente las vayamos ya dando por respondidas y no queden ahí bailando. Cuando contestábamos 25 preguntas, nada más llegamos a 15, 18 y entonces como no cerrábamos el examen, no pasa o no queda debidamente contestado y luego puede pasar que nos ocurre esto que se repiten algunas preguntas. Ok, veamos este caso clínico. Es un hombre de 44 años, acude a la clínica por dolor en epigastrio recurrente desde hace un mes que ocurre diariamente después de las comidas. Vean la relevancia con el momento del dolor. El dolor se irradia hasta el cuello y garganta, además tiene halitosis al despertar y empeoramiento del dolor al acostarse. Consume 3 tazas de café al día, consume 10 cigarros al día, que sería medio paquete de cigarrillos, y consume 2 cervezas todas las noches. Niega pérdida de peso reciente, niega disfagia, melena o sangre en las heces. Su temperatura es de 37 grados, cardíaca en 45, pulso en 70 y una TA de 184.
¿Cuál es el siguiente mejor paso en el abordaje del paciente? Ranitidina, endoscopía, omeprazol o trago de bario. Pregunta número 8. Entonces, veamos qué opinan. Listo, pueden contestar. Realmente la lancé como las 7. A ver qué opinan. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. El paciente se le da manejo con inhibidor de bomba de protones por 2 meses, presenta ligera mejoría, posteriormente le hacen una endoscopía donde el esófago se ve normal. ¿Cuál es el siguiente paso en su abordaje? Una manometría esofágica, un esofagograma varitado, una pH-metría con impedancia o una pH-metría. Listo, pueden contestar. Finalizamos esta votación y pasamos a la siguiente pregunta. La pH-metría muestra caídas del pH esofágico a 3,7 con una correlación sintomática positiva. El paciente refiere una mala adherencia a tratamiento y la pregunta es, ¿cuál es el manejo más apropiado? Iniciar ranitidina, 150 miligramos 2 veces al día, antidepresivos tricíclicos, funduplicatura de Nissen o tomar inhibidor de bomba de protones por razón necesaria. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación de este último caso clínico serial. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a contestar. La primera opción de respuesta en este escenario es un paciente con un cuadro clínico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por aquí, ¿qué otro factor pudieron habernos mencionado? Por ejemplo, obesidad pudo haber sido otro factor. Recuerden que la obesidad, que es muy común en nuestra población, 30% al menos de la población mexicana cursa con obesidad, es decir, con un índice de masa corporal del -30, es un factor comúnmente asociado con reflujo. Y aquí todos los demás, tanto el consumo de café, el cigarrillo, el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque al final del día el consumo de alcohol también relaja el esfínter esofágico inferior y esto aumenta la posibilidad de reflujo. Entonces tiene todos los factores de riesgo para tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si nos vamos a contestar qué opinaron al respecto de esta primera pregunta, el 68% dice le toca omeprazol, ¿ok? Ahora, vean, por ejemplo, que es un paciente de 44 años. ¿Qué hubiese cambiado la elección de solamente dar una terapia sintomática por un estudio más de carácter invasivo? Que tuviera datos de alarma, ¿ok? Datos de alarma como sangrado, melena, disfagia, pérdida de peso, que justo sí está mencionado en el caso clínico y se niega la presencia de estos síntomas. La pérdida de peso, la disfagia, la melena, todos estos son datos que nos obligarían a hacer un estudio endoscópico de primera instancia. Entonces, cuando tengan un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, vean, ¿tiene datos de alarma? Sí o no. Uno de los datos de alarma son la edad, dependiendo de dónde lo revisen, más de 50 años, más de 60 años. Comúnmente es un dato que tendríamos que tomar en cuenta para hacer una endoscopía, pero en pacientes de menos de 50, como este paciente,
que tiene factores claramente identificados asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo primero que podemos hacer es cambios en el estilo de vida y el dar un tratamiento diagnóstico terapéutico con inhibidor de bomba de protones, como en este caso fue el omeprazol. ¿Ok? Entonces, le dimos una prueba diagnóstico terapéutica con omeprazol, nos citan que el paciente tuvo una mejoría parcial, le dieron 2 meses de tratamiento y después nos dicen, oye, ya le hicimos una endoscopía porque no mejora. ¿Qué le toca? Ya tienes endosco, ya tienes una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones y la siguiente pregunta era si le van a hacer una manometría, un esofagograma, una pH-metría con impedancia o solamente una pH-metría. ¿Ok? Entonces, la respuesta más común fue hacer una pH-metría con impedancia, que es la respuesta correcta, y este es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico con endoscopía negativa para esofagitis. ¿Ok? Entonces, comúnmente esto lo hacemos en este rubro como lo vimos en nuestro caso clínico. Paciente que le diste inhibidor de bomba, no jaló, haces una endoscopía, la endoscopía no demuestra, no confirma, no evidencia datos que sugieran inflamación. Es el estándar, hacer pH-metría con impedancia. Es raro ya nada más que solamente hagas la pura pH-metría ya, Diego. ¿Ok? Entonces era nada más una de carácter truculenta esta pregunta porque el estándar es la pH-metría con impedancia. Ya que hay correlación positiva con el descenso del Rani, nunca. O sea, ya la ranitidina en realidad ya está casi en desuso, está en desuso más bien. Los antidepresivos pericíclicos no tienen dos opciones. Tomar inhibidor de bomba de protones, antirreflujo, o aquel a lo largo del tiempo, al pasar los meses, gran parte de estos pacientes necesitan volver a utilizar inhibidores de bomba de protones. ¿Ok? Médico y el estándar es una funduplicatura laparoscópica de Nissen en pacientes con ERG corroboral. Entonces, repito las indicaciones para que un paciente acabe siendo operado. Uno, que no responda al tratamiento médico. Dos, que sí responda, pero que tenga efectos adversos a la terapia médica. Y tres, por deseos del paciente. Si el paciente no quiere seguir tomando medicamentos, tiene mal apego al tratamiento, es otra de los criterios que podríamos tomar en cuenta para elegir una terapia anti-reflujo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Qué les pareció este primer sprint de 10 preguntas de estos tres casos clínicos? Voy a aprovechar a preguntarles aquí en el chat con qué cosas se quedan, qué nota tomaron de lo que hemos discutido en estos breves minutos, que puedan llegar o que les gustaría recordar para fines de una evaluación tipo de nada. Entonces aquí damos unos 2 minutos de esta tradicional dinámica que les pregunto, con qué se quedan, qué no sabían, qué discutimos en alguno de estos casos. Ese es un gran dato, Brenda, gracias. El ultrasonido entre cronicidad y agudeza. Entonces, esto es algo más común de lo que uno cree. Frecuentemente el paciente llega con una creatinina que no conocemos una previa y resulta que el ultrasonido nos da la razón. Entonces, evidentemente mis métricas no son las mejores porque casi no contesto más que para estas sesiones, pero en la medida que ustedes van haciendo más y más y más preguntas, estas gráficas se deben empezar a ver mucho más lindas en relación a sus áreas de debilidad y fortalezas. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a pasar a otro sprint de preguntas. Ok, herpes zóster.
Recordar escala de Cadigo con tasa de filtrado glomerular, muy bien, Reina, y tasa de filtrado glomerular y albuminuria. La restricción de proteínas en enfermedad renal crónica también es otro dato importante, 0,6 a 0,8 gramos por kilo día. No confundir el sodio con sal de mesa, las cantidades cambian, menos de 2 gramos de sodio, menos de 5 gramos de sal, ese es otro gran dato. Los datos de herpes, uno y 2 son virus herpes simples, tipo 3 herpes zóster, tipo 5 citomegalovirus, 4 es Epstein-Barr, no lo mencioné, pero el 4 es Epstein-Barr virus, el 5 es citomegalovirus, el 6 es el virus, es exantema súbito y el virus 8 es el asociado a Kaposi. Repito, uno y 2 simple, 3 varicela zoster, 4 Epstein-Barr virus, 5 citomegalovirus, 6 exantema súbito, 8 Kaposi. Muy bien, ya mencionaba también, no hay tosis en parálisis facial periférica, los cambios de cronicidad del ultrasonido, disminución del tamaño, contornos lobulados, alteraciones de la relación corteza-médula. Eso, perfecto. La prednisona en herpes, Pedro, es 60 a 80 miligramos día. Aquí no es por kilogramo de peso, es entre 60 y 80 miligramos día. Gracias, Karen, por compartir esto. Muy bien. Y otro punto que también es motivo de confusión, que también menciona María Patricia, es esteroides sistémicos primero antes que aciclovir. No caigan en la trampa de decir, ah, claro, esto se asocia con herpes virus, vamos a darle tratamiento con antiviral. No va por ahí, porque entonces la respuesta va a ser incorrecta. Es de 60 a 80 gramos, 60 a 80 miligramos día de prednisona. Referir a segundo nivel de atención en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, con albuminuria moderadamente aumentada, que va entre 30 y 300 miligramos. Muy bien, perfecto. Creo que quedaron muy buenos datos, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece bien si programo otras 10 preguntas? ¿O quieren un descanso de 3 minutos, 5 minutos y le damos otro sprint? Ustedes me dicen, ¿otras de entrada? Ok, parece que quieren darle continuidad inmediatamente. Bueno, vamos. Entonces preparamos el siguiente quiz, corto, igual para que cada vez vaya apareciendo lo nunca, vamos a contestar lo nunca visto, selecciono aquí y nos vamos a ir con puras de medicina interna. Ok, entonces 10 preguntitas en lo que empiezan a aparecer y vamos nuevamente a dialogar casos clínicos seriados. Ok, muy bien, parece un caso ya muy claro con la imagen típica, pero veamos, hombre de 37 años consulta médico por disfagia y regurgitación desde hace 2 años. En las últimas semanas se le ha hecho muy difícil ingerir sólidos y líquidos, y esta es una de las peculiaridades más importantes cuando evalúan disfagia, si es solo a sólidos o a líquidos. Vamos. Ha perdido 3 kilogramos durante este tiempo, no toma fármacos y tiene esta imagen muy clásica, por favor nadie diga nada, de un esofagograma. Y la pregunta es más de carácter fisiopatológico. ¿Cuál de los siguientes patrones de compromiso esofágico es característico del diagnóstico de este paciente? Tiene una peristalsis gravemente debilitada, tiene una peristalsis ausente y deterioro de la relajación del esfínter esofágico inferior, tiene contracciones esofágicas descoordinadas o tiene una mala propulsión faríngea y obstrucción del esfínter esofágico superior. ¿Ok? Entonces vamos a lanzar esta votación como la pregunta si fuera la pregunta número 1 nuevamente. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estudio confirmatorio para el diagnóstico de esta patología?
el esofagograma varitado, la videofluoroscopía de deglución, la manometría esofágica o la endoscopía. Pueden contestar. Ok, finalizamos esta segunda pregunta y pasamos a la tercera. ¿Qué tratamiento resultará más duradero en este paciente? La inyección de toxina botulínica, la cardiomiotomía de Heller, el nifedipino o la isosorbida. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación. Y esta pregunta, en realidad, este caso clínico no ha sido muy retador para la población. Es un caso clásico que vamos a discutir de forma bastante puntual. ¿Ok? Entonces, lo primero es que ven una imagen de un esofagograma con descripción en punta de lápiz o en pico de pájaro, que es típico de una enfermedad denominada acalasia, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver cómo contestaron la mayoría del grupo. Em, Noten que esta enfermedad se caracteriza predominantemente por dos características importantes. La aperistalsis, aunque hay tres tipos de acalasia, que esto lo clasifica, o hay una clasificación llamada Chicago para la clasificación, válgase la redundancia, de los tipos de acalasia, tipo uno, 2 o 3. Lo clásico es el aperistaltismo esofágico, es decir, la opción B, con incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Entonces, eso es lo típico de acalasia, la aperistalsis con la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, esto es lo típico. Una causa, un diagnóstico diferencial, aquí les pediría que ustedes me digan qué tendrían que pensar. Pseudoacalasia, neoplasias. Entonces, la pseudoacalasia, que comúnmente son por neoplasias, tenemos que descartar obstrucción a través de un estudio endoscópico, estudios de tomografía para saber si es una compresión o si es una obstrucción intraesofágica o extraesofágica. Nos preguntan cuál es el estudio confirmatorio. Aunque la endoscopía es una de las pruebas más valiosas en el abordaje diagnóstico de un paciente con acalasia, no es precisamente el estándar de oro confirmatorio. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven cómo contestaron, bueno, o les comparto cómo contestaron esta segunda pregunta, la mayoría dice no. A ver, a este paciente para confirmar el diagnóstico, 64% dijo le toca una manometría. ¿Ok? Le toca una manometría, el 24% restante mencionaba que era el esofagograma, pero la realidad es que la manometría nos va a permitir caracterizar los subtipos o el tipo más específico, el tipo de acalasia que tenga este paciente. Y por último, las preguntas, a ver, las cuatro opciones de respuesta que están aquí tienen utilidad en el manejo de acalasia. Sin embargo, pues son o ventajas parciales o transitorias. El nifedipino puede ayudar, lisosorbid puede ayudar, pero la realidad es que no son manejos específicos. Particularmente los nitratos, los calcioantagonistas son útiles en otros trastornos motores esofágicos. Aquí las dos opciones que podrían haber sido una respuesta para acalasia era la inyección de toxina botulínica y la cardiomiotomía de Heller. Pero como bien saben, la inyección de toxina botulínica pues tiene un resultado bastante transitorio que puede durar algunos meses. Sin embargo, el procedimiento quirúrgico de elección es la cardiomiotomía de Heller y con esto esperaríamos un resultado o una duración
mucho más de largo plazo. ¿Ok? También se pueden dilatar, sí se pueden hacer dilataciones neumáticas, sin embargo, también estas son frecuentemente transitorias. ¿Ok? Muy bien, entonces estos son algunos puntos en relación a calasia. Noten en realidad cómo era un paciente de 37 años. Siempre otra de las cosas que tenemos que diagnosticar o, bueno, hacer diagnóstico diferencial es Chagas. Recuerden que Chagas puede dar afección esofágica, colónica, cardíaca. Los pacientes pueden hacer megaesófago, megacolon y cardiomegalia, como un dato. Entonces, si aquí nos mencionaran, por ejemplo, este antecedente epidemiológico sobre la región sureste de nuestro país, pues probablemente tendríamos que descartar Chagas como una causa de mega esófago, mega colon y cardiomiopatía que se manifestaría clínicamente como un estado de insuficiencia cardíaca dilatada por miocardiopatía dilatada. Ok, veamos, esta aparece más de neumo. Masculino de 55 años acude por disnea, fiebre de 38,7 grados y tos seca de 10 días de evolución. El paciente es diabético, toma metformina, tiene estos signos vitales que ven en pantalla: 130/85, cardíaca en 110, respiratoria en 22, 38,5 de temperatura y satura 94%. A la exploración física tiene matidez a la percusión, disminución de vibraciones vocales y de ruidos respiratorios en el hemitórax izquierdo. Tiene una placa donde tiene una opacificación basal izquierda con borramiento del ángulo costofrénico. Y nos hacen una pregunta de, ¿cuál de los siguientes es un criterio de derrame pleural complicado? Un pH líquido pleural por arriba de 7,3, una glucosa de líquido pleural por debajo de 60, una DHL por debajo de 200 o la ausencia de microorganismos en el cultivo de líquido pleural. Entonces, veamos, lanzo la pregunta para contestar. Es un tema muy bonito que tiene que ver con, puede ser de neumo, infecto, cirugía de tórax. Muy bien. 55% de participación y unos segundos más para ver si aumentaba. Finalizamos votación. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Ya nos dan los laboratorios, tanto en sangre como en líquido pleural, y nos dicen que tiene proteínas de 6,8 gramos en suero, DHL en 200, glucosa en 120 séricas, colesterol total de 180 miligramos por decilitro, y ahora viene el análisis de líquido pleural. Una toracocentesis con un líquido turbio, con proteínas de 4,5 gramos, una DHL de 1200, una glucosa de 45, un pH de 7,1, un colesterol en 65 y tienen líquido pleural 25,000 leucos con predominio de neutrófilos en un 85% y tiene una tinción de Gram con cocos Gram positivos. Nos preguntan qué mecanismo fisiopatológico ocasionó la patología de este paciente. La disminución de la presión oncótica, el aumento de la presión hidrostática, la fuga linfática por obstrucción del conducto torácico o el aumento de la permeabilidad vascular. Piénsenle, voy lanzando esta votación y dejo 25 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la última pregunta de este caso clínico seriado. ¿Cuál sería, cuál es el siguiente paso en el manejo de esta paciente? Drenaje con un tubo torácico, un lavado pleural con solución salina, realizar otra toracocentesis o decorticación quirúrgica inmediata.
¿Ok? Muy bien, finalizamos esta pregunta también. Bueno, a ver, tenemos un caso de un paciente con un derrame pleural, ¿cierto? Derrame pleural. Y los derrames pleurales, una de las dicotomías a contestar es si tengo el escenario de un derrame pleural complicado de un derrame pleural no complicado. ¿Ok? Y justo después de esta pregunta, después de este caso clínico, vamos a llegar a discutir cuál era la respuesta más apropiada. ¿Ok? Entonces, pasemos al análisis. Si ustedes ven en este paciente es un paciente que tiene respuesta inflamatoria sistémica y tiene un cuadro clínico que parece bastante agudo. Es un padecimiento que no lleva meses de evolución, no es un paciente con tabaquismo activo, que me digan que tienen a 40, 50, 100 paquetes año de análisis de consumo tabáquico. Entonces, tengo 55 años, es un paciente diabético en tratamiento con metformina y hasta ahí es todo lo que tengo de mi condición crónica de mi paciente. Sé que es un paciente con diabetes. Ahora, tiene 10 días de evolución el padecimiento y el motivo por el cual lo veo es por disnea y fiebre asociado a tos seca. Entonces, si ustedes ven a la exploración física, llama la atención que tiene matidez, disminución de la vibración vocal y disminución de los ruidos respiratorios del hemitórax izquierdo. Y lo que necesitan en la radiografía es un dato que sugiere derrame pleural. El borramiento del ángulo costofrénico, la opacificación basal izquierda, ¿ok? Ahora, ¿qué llama la atención en la exploración física? Que se confirma fiebre, que se confirma taquicardia, taquipnea y temperatura en 38,5 grados. Entonces, la pregunta era, ¿cómo defino un derrame pleural complicado de un derrame pleural no complicado? Tienen que saber cuánto de pH, cuánto de glucosa, y clasificar de acuerdo a los criterios de Light si mi exudado es un exudado de tipo transudativo o exudativo. ¿Ok? Entonces, aquí, si ahorita yo me voy rápidamente a buscar algunas diapositivas para que podamos justificar esta discusión, en el escenario de un derrame pleural, nosotros vamos a recordar estos criterios de Light. ¿Ok? Y estos criterios de Light hablan o utilizan proteínas y utilizan DHL, ¿ok? ¿A partir de cuánto se borran estos ángulos? Dependiendo del tipo de proyección radiográfica, el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos se borran, si tomamos una lateral, que sería la mejor radiografía, desde más de 50 mililitros de líquido puede borrar estos ángulos en una lateral y se requieren al menos 200 a 250 mililitros de líquido pleural para borrar estos ángulos costodiafragmáticos. ¿Ok? Entonces, la toracocentesis nos va a dar la oportunidad de analizar esto, estimar cuál es la etiología y aquí hay algunos datos muy importantes en puntos de corte para recordar esto. Em, Siempre cuando vean sangre en el líquido pleural, piensen en tumores, TEP o trauma. TEP con un infarto pulmonar, la mayoría cuando tengan un hemotórax, cuando tengan un líquido pleural compatible con un hemotórax, es decir, con un hematocrito más de 50%, piensen en un adenocarcinoma pulmonar. No es la única causa, pero dentro de las neoplasias, el adenocarcinoma es el que más debuta con derrame pleural paraneoplásico. ¿Ok? Aquí está la definición del hemotórax, un hematocrito más del 50% en líquido pleural. El empiema es pues, la descripción macroscópica de presencia de pus. Y siempre que tenga disminución de la glucosa pleural, piensen en infecciones bacterias o micobacterias. Punto de corte para pensar en kilotórax, triglicéridos por arriba de 110 miligramos por decilitro. Si tengo un paciente con más de 110 en líquido pleural con triglicéridos mayor a ese valor, entonces estoy ante un paciente con un kilotórax y tengo que pensar en si tuvo antecedente de trauma, pues una ruptura del conducto torácico. Amilasa elevada en el líquido pleural puede ser la manifestación clínica de un caso de una pancreatitis. De hecho, ¿alguien recuerda cuál es el score de pancreatitis que toma en cuenta pleural effusion o derrame pleural? Digo, probablemente el clásico Ranson, etc., pero hay un acrónimo, cinco letras, ¿recuerdan? BSAP. El BSAP, la última, el P.
es pleural effusion. Entonces, en pancreatitis puedes tener un derrame pleural predominantemente del lado izquierdo, más bien eso es lo clásico. Cuando les pregunten o sospechen en un derrame pleural asociado a tuberculosis, van a tener elevación de adenosina que es ADA por arriba de cuánto. ¿Alguien recuerda cuál es el punto de corte de ADA que sugeriría fuertemente la posibilidad de un derrame pleural de tipo tuberculoso? ¿No? Ayuda. A ver, déjenme ver el chat. 40. No olviden ese valor. Más de 40 de ADA en líquido pleural, piensen en TB pleural. ¿Ok? La citología la van a pedir para malignidad, BNP y proBNP en sangre sugerirían insuficiencia cardíaca, pero aquí comúnmente va a ser un derrame pleural de carácter bilateral y otras causas no infecciosas de glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, pueden ser artritis reumatoide, lupus, eh, dentro de las causas no infecciosas. ¿Ok? Cuando vean pacientes con pH menor a 7.2, piensen en EMPIEM. ¿Ok? Entonces, la toracocentesis, ya hicimos algunos ejercicios, triglicéridos de más de 110, kilotórax, hematocrito más de 50, hemotórax. Cuando tengan, por ejemplo, una amilasa elevada, piensen en pancreatitis. Cuando tengan, por ejemplo, una creatinina elevada, puede ser una lesión de la vía urinaria y que tengas un urinotórax. ¿Qué otra cosa pudiéramos recordar? Cuando tengan sangre en el líquido pleural, piensen en tumores, particularmente de los cánceres pulmonares, el que más derrame pleural eh, se asocia con sangrado es el adenocarcinoma. También mencionábamos que causas de disminución de glucosa en el líquido pleural pueden ser comúnmente infecciones, pero las no infecciones puede ser AR y tuberculosis las que bajen líquido, glucosa en el líquido pleural. Y aquí vienen los tradicionales criterios de Light, que son clásicos, se los tienen que saber sí o sí. Cuando tengo todo elevado, más de 2/3 partes del DHL en líquido pleural con respecto a la sérica, o mayor a 0.6 en esta relación, es un exudado. Si tengo proteína en líquido pleural mayor o mayor a 0.5 con respecto a la proteína sérica total, también es un exudado. Si tienen una DHL comúnmente por arriba de 1000, también es un exudado. Entonces, ahorita vamos a analizar el caso clínico, vamos a ver cuánto nos daban de proteínas totales en suero y cuánto me daban en líquido pleural. Y si ese líquido pleural es más de la mitad en proteínas totales de lo que tengo sérico, es decir, no sé, tengo 100 por dar un valor, 100 en líquido sérico, si tengo más de 50 en pleura, es un exudado, porque es más de 0.5, ¿va? Muy bien, entonces voy a regresar al caso clínico antes de quedarme sin alumnos y vean aquí nos dicen, ¿cuál es un criterio de derrame pleural complicado? Si ven un pH alto, más de 7.3, pues no, porque justo menos de 7.2 habla de un EMPIEM. Una DHL muy alta, como les mencionaba, también más de 1000, traduce un exudado. La ausencia de microorganismos no habla de complicación. Si yo tengo una tinción de Gram donde tengo crecimiento de bacterias, eso es un EMPIEM. Fin. Entonces, la opción A, la opción C y la opción D serían características de no complicar. Mientras que una disminución de glucosa en el líquido pleural sí hablaría de potencial infección o de enfermedades como AR o lupus eritematoso generalizado. ¿No? ¿Qué porcentaje del grupo contestó la opción B como un criterio, un hallazgo de complicación asociado a un líquido pleural? Pues vean cómo estuvo muy parejo. La mayoría ahí, de hecho, lo más común fue decir que el pH mayor a 7.3, pero como vimos, lo que habla de complicación es la disminución del pH en el líquido pleural. Disminución del pH en el líquido pleural y comúnmente es por debajo de 7.2. ¿Ok? Entonces, un nivel de glucosa por debajo de 60 es un criterio diagnóstico para complicación. ¿Ok? Bueno. Siguiente. Aquí era justo lo que les decía hace un momento, los criterios de Light. Si aquí veo, por ejemplo, cuánto tengo de líquido pleural, cuánto tengo de proteínas totales en el líquido pleural. Me dicen 6.8 gramos en suero
y me dan 4.5 gramos. ¿Cuánto sería la mitad de 6.8? Pues serían 3.4 y tengo 4.5. Entonces eso significa que la relación es más de 0.5. Entonces siempre vean cuál es la mitad del valor sérico. Y si está por arriba de ese valor, entonces este paciente tiene un exudado. Al menos por proteínas lo cumple. ¿Ok? ¿Qué otro valor les decía que habla de un exudado? Más de 1000 de DHL en el líquido pleural. Tiene 1200 en el líquido pleural. ¿Qué otro valor habla de complicación? Menos de 60 de glucosa. Aquí está, otro valor. ¿Qué otro valor evalúa complicación? Menos de 7.2 de pH. ¿Cuál otro? Que tengas una tinción de Gram con aislamientos, cocos gram positivos. Noten cómo la cifra de leucos no habla de complicación. Lo que sí habla de complicación es la cifra de glucosa, el pH, la cantidad, la elevación de DHL y el aislamiento identificado en el líquido pleural. Entonces, la pregunta en relación aquí, ¿cuál era el mecanismo fisiopatológico que condicionó la enfermedad? Les muestro en pantalla que lo que contestó el grupo era la opción D, 46%, el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Ok? Todas las demás opciones comúnmente hablan de un mecanismo específico. ¿Ok? Aquí déjenme, ahí está. Por ejemplo, la disminución de la presión oncótica, ¿en qué escenarios podrías haber escogido la opción A como una causa de un derrame pleural? ¿Qué opino? ¿Qué enfermedades sistémicas podrían disminuir la presión oncótica y favorecer la presencia de líquido, de aumento del líquido pleural? A ver, cirrosis, síndrome nefrótico, vale. Ahora, ahí ya a lo mejor ya se me estaban adelantando. Falla cardíaca. Falla cardíaca sería el mecanismo de aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, para que separen muy bien los mecanismos, disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, contexto importante, sería el escenario de un paciente con síndrome nefrótico, con pérdida de proteinuria masiva en la orina y disminución de la presión oncótica asociado a hipoalbuminemia y falla cardíaca con incremento en la presión hidrostática. Fuga linfática por obstrucción o lesión del conducto torácico, este sería el escenario de un quilotórax. Y la opción D es el mecanismo de un paciente que tiene un proceso infeccioso activo, ¿ok? Que tiene un proceso infeccioso activo y por lo tanto tiene esta fuga o aumento de la permeabilidad vascular. Aquí están los criterios que justo ya habíamos citado en relación a cómo abordo un paciente con líquido pleural o los cambios en el líquido pleural. Ahora, a la cuenta de tres, díganme, ¿qué le toca de manejo a este paciente? Y les contesto, les comparto que en la pregunta previa, 46% del grupo contestó correctamente. Aquí, el 71% dijo, ponle una sonda endopleural. ¿Ok? Ponle una sonda endopleural, 71%, porque tiene un derrame pleural complicado y es la respuesta correcta. ¿Cuál dijimos que eran los hallazgos para decir que este paciente le toca tubo endopleural? Primero, tiene un empiema, tiene cultivo positivo, tiene una tinción de Gram con un aislamiento. Tiene un pH por debajo de 7.2, ese es otro criterio. Tiene bueno, tiene disminución de glucosa en el líquido pleural, comúnmente la indicación para poner un líquido pleural, un sonda endopleural es menos de 40 de glucosa en líquido pleural, pero vean en realidad cómo este pH justifica la sonda endopleural y el hecho de que tengas cocos gram positivos en el aislamiento. ¿Va? Entonces, el manejo de un derrame pleural complicado incluye el drenaje del líquido pleural para aliviar los síntomas y prevenir la progresión del empiema, facilitando así la resolución del proceso infeccioso. Listo. ¿Qué les pareció este caso de derrame pleural? Y ahorita vamos a ir con los últimos dos casos clínicos. ¿Tienen alguna duda o comentario en relación a líquido pleural? Bueno, a derrame pleural. Repasamos varios puntos, creo, cómo se define un hemotórax, cómo se define un quilotórax, cuando pienso en un líquido, en un derrame pleural asociado con pancreatitis, em, cuando defino un exudado de un transudado,
cuando le coloco una sonda endopleural al paciente que tiene un líquido pleural complicado, mecanismos de formación de líquido pleural, disminución de la presión oncótica en cirrosis y nefrótico, incremento de la presión hidrostática en pacientes con falla cardíaca y también el aumento de la permeabilidad vascular en pacientes con procesos infecciosos activos paraneumónicos, por ejemplo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Se los prometo, voy a apurarme. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Hoy estoy como muy lento, disculpen. Estoy así medio muy desvelado, pero esperemos no defraudar su tiempo con la discusión de los casos clínicos. A ver, una pregunta más cortita, de esas típicas de NAM que les encantan de reacciones de hipersensibilidad. Niña de 7 años, acompañada de su madre por una erupción escamosa en ambas orejas que comenzó con el uso de aretes nuevos hace un par de días. No tiene antecedentes de importancia, tiene eritema y sensibilidad sobre los lóbulos de las orejas y los signos vitales son normales. Te preguntan, ¿cuál es el mecanismo más probable de esta erupción en este sitio específico del cuerpo en la niña? ¿Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4? ¿Es una tipo 1 anafiláctica? ¿Es una tipo 2 o citotóxica? ¿O es una tipo 3 mediada por inmunocomplejos? Híjole, ¿cómo les gustan este tipo de preguntas en el ENA? Pero vamos a lanzar la pregunta y pueden empezar a contestar. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el material más probablemente relacionado con el padecimiento? ¿Oro, cobalto, níquel o plata? Listo, pueden contestar. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento le indicarías? ¿Retirar aretes y corticosteroides tópicos? Corticosteroides tópicos, no es necesario quitar los aretes, aplicar crema emoliente en la zona afectada o aplicar polvos secantes en la zona afectada. Pues esta pregunta vuelvo a soltarla aquí. Listo, pueden contestar. Vamos a irnos. Muy bien, finalizamos votación también con un porcentaje francamente alto de respuestas correctas y vamos a discutirlo. Ok, entonces, en relación a los tipos de hipersensibilidad, veamos qué contestaron esta pregunta. La mayoría, el 42%, como lo ven en este momento, dicen, esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y un 31% piensa que es una hipersensibilidad tipo 1. La respuesta correcta es una tipo 4, que es mediada por células, es un tipo de reacción de hipersensibilidad retardada, que esto lo contestó el 42% del grupo, pero sí hago énfasis porque es un tipo de preguntas comúnmente hechas en el examen nacional. Entonces, vean, las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 o retardadas son por células, implica activación de células T y algunos ejemplos que pueden ser de lo que te pueden preguntar serían dermatitis por contacto, como en nuestro caso,
Síndrome de Steven-Johnson es otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 4. Necrolisis epidérmica tóxica, pues ustedes saben que la diferencia entre un Steven-Johnson y NET es el porcentaje de superficie corporal afectada, menos de 10% es Steven-Johnson, más del 30% es necrolisis epidérmica tóxica, y entre un 10 y un 30% es un síndrome de sobreposición. El síndrome de Dres también es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 4. La nefritis intersticial, rinitis alérgica, enfermedad de Behçet. Ahorita se me fue la JEP, ¿qué acrónimo de qué es? Pero bueno, todos son ejemplos de tipo 4. Menciono nefritis tubulointersticial, rinitis alérgica, NET, Steven Johnson, dermatitis por contacto. ¿Ok? Ahora, de esta, ¿cuál es el material más comúnmente relacionado? El 78% mencionó el níquel, lo cual es la respuesta correcta, que la dermatitis por contacto, de los principales motivos, entre un 15 y 20% de prevalencia en la consulta de dermatología, es por el níquel, ¿ok? Son los alérgenos más comunes. eh, en realidad es algo bastante frecuente en la práctica clínica. Ah, muchas gracias, Dani. Gracias. Pustulosis exantemática generalizada aguda. Con razón no me acordaba. Muy bien. Bueno, entonces todos los demás, incluyendo pustulosis exantemática generalizada aguda, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Steven Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, nefritis tubulointersticial, dermatitis por contacto. Níquel es uno de los materiales más comúnmente involucrados a esta entidad. Y también la mayoría dijo, el 90%, que el tratamiento es quita al agresor y dale esteroides tópicos. ¿Ok? Utilizar esteroides tópicos de mediana o baja potencia en el tratamiento inicial. Recuerden no utilizar esteroides tópicos de alta potencia comúnmente en cara, ni esteroides tópicos de alta potencia en las superficies plantares, en plantas y palmas de las manos. ¿Ok? Entonces, este es un caso bastante común. Estamos viendo un tema de dermatología de enfermedades comunes como la dermatitis por contacto y quiten el agresor y pongan esteroides tópicos, ¿ok? De mediana o baja potencia. Por aquí hago un comentario que siempre le salía mal, no sé, esa pregunta la recuerdo de hace años, pero no sé si son de las que subimos, porque ustedes pueden ver algunas retroalimentaciones más cortitas y sencillas y otras más completas, como la mayoría que tenemos actualmente, pero ponemos un caso a un paciente que tiene una pulsera pero que tiene un componente de rinitis alérgica, atopia, y entonces todo el mundo contesta que era un cuadro de atopia o que era un cuadro de alergia, y en realidad era una dermatitis por contacto. Y la diferencia es la unilateralidad. Tener el factor claro, el factor detonante. Aquí tiene el dato clave que tenía unos aretes nuevos que utilizó hace un par de días. Y pues lo que tiene es una dermatitis por contacto y la mamá llega muy asustada con el médico a que le deje un tratamiento para que esto no se vea tan aparatoso. ¿Ok? Vamos a analizar el último caso clínico. ¿Quiénes se van a quedar? A ver, levanten, pongan un emoji. ¿Quién se queda a discutir el último caso clínico? Súper, perfecto. Entonces, para saber que sí vale la pena continuar. Excelente. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces no desanimarme y quedarme. Vamos a analizar a ver qué nos toca este último caso. Sí, uno de reuma o nefro parece, pero espero no extenderme porque estos son los que luego me hacen perder la noción del tiempo. Masculino de 50 años de edad, llega con fiebre persistente, pérdida de peso, 6 kilos en los últimos 3 meses y tiene dolor abdominal intermitente, acompañado de náuseas y vómito. Refiere debilidad progresiva en miembros inferiores, aparición de lesiones cutáneas dolorosas en las piernas. Tiene líbedo reticularis en las extremidades inferiores, una TA de 160-95 y sensibilidad abdominal difusa sin signos de peritonitis. Tiene 11 gramos por decilitro de hemoglobina, 13.000 leucos, creatinina en 2.3, un BUN de 45, PCR elevada, ANCAS negativos y tiene antígeno a superficie virus B y antígeno E. Antígeno E para virus de hepatitis B positivo y tiene una geografía visceral que muestra microaneurismas y estenosis en arterias renales y mesentéricas. Es un tipo particular de enfermedad reumatológica muy, muy importante a recordar
Y te dicen, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico primario en este paciente? Inflamación transmural y necrosis fibrinoide, la inflamación perivenular mediada por linfocitos, formación de trombos intravasculares o inflamación granulomatosa. Ok, esta es una vasculitis, ya y voy a lanzar la pregunta número 10 nuevamente, para que no me pierda. Listo, pueden contestar. Y recordarán, y aquí voy a ir haciendo un spot publicitario, que las vasculitis se clasifican en pequeño calibre, mediano calibre y gran calibre, que la clasificación para abordarlas es la clasificación de Chapel-Hill, ¿ok? Y que podemos asociar las vasculitis con diferentes anticuerpos dependiendo del tipo de vasculitis. Por eso aquí nos dan unos anticuerpos específicos. Voy a finalizar esta votación. Participó un 65% del grupo. Ahora, nos dice, ¿cuál de los siguientes hallazgos excluiría la principal sospecha diagnóstica? Dolor abdominal asociado a melena, lívido reticulares en enfermedades inferiores, hemorragias alveolares difusas con hipoxemia grave o mononeuritis múltiple con debilidad muscular. Entonces, lo que significa aquí es que tres de estas características sí ocurren en esta enfermedad y una no. ¿Cuál es la que no es típica o cuál excluiría a este tipo de vasculitis? Es una gran pregunta y después de que hagamos el análisis voy a mencionar algo que tienen que tener en mente de esta enfermedad. 10 segundos. Cerramos muy rudo con este último caso. Los otros estuvieron muy sencillos, pero este aumentó para cerrar con broche de oro. Y por último, ¿qué le toca? ¿Qué le darían a este paciente? Plasmaféresis, sin tratamiento inmunosupresor, bolos de metilprednisciclofosfamida, antivirales para virus de hepatitis B y corticosteroides, rituximab y altas dosis de prednisona. Entonces vamos a lanzar esta pregunta. Listo, pueden contestar. Muy bien, damos unos segundos más con un porcentaje de respuesta correcta aquí del 19% de respuestas correctas. Bueno, díganme ya, para ir cerrando con broche de oro, ¿qué enfermedad tiene nuestro paciente? Para que no lo olviden, aquí en el chat. No pasa nada, es el momento de equivocarnos. Es correcto, tiene una poliarteritis nodosa, ¿ok? Poliarteritis nodosa. Aquí mismo, ¿qué tipo de vasculitis es? ¿De pequeño, mediano o gran calibre? La poliarteritis nodosa. Es de mediano calibre, también es otra respuesta importante. Pregunta, vean aquí que llama la atención, muchas cosas. Tiene síntomas constitucionales de 3 meses de evolución. Entonces, si yo vuelvo a analizar así, vamos a disecar este caso clínico, es un paciente de 50 años que no tiene enfermedades crónicas conocidas, pero que tiene un cuadro clínico de 3 meses de evolución con síntomas constitucionales. Tiene fiebre, pérdida de peso, malestar general. Y llama la atención que tiene un cuadro de dolor abdominal intermitente. Pero vean las características de la exploración física. Tiene lesiones cutáneas dolorosas. Por algo se llama poliarteritis nodosa. También pueden mencionar nódulos en extremidades inferiores. Vean cómo está hipertenso, tiene lívido reticularis y tiene hipersensibilidad abdominal, que es el motivo por qué viene, que es dolor abdominal también. Entonces, ¿qué les llama la atención de los exámenes de laboratorio? Ustedes van a recordar siempre que ante un paciente con inflamación puedes tener anemia, puedes tener trombocitosis. Recuerden que hay algo llamado anemia de inflamación.
donde los pacientes tienen disminución de la hemoglobina, que es normo, pero vean, ¿cómo ven el perfil viral? Tiene ANCAS negativos, por lo tanto, eso dices, bueno, si estoy ante el escenario de una vasculitis, tener ANCAS negativos iría en contra de Shure-Strauss, iría en contra de Shure-Strauss, de poliangitis microscópica, de poliangitis con granulomatosis con poliangitis, que sería el antes llamado Wegener. Entonces, esto es importante, los ANCAS negativos, porque muchos de los diagnósticos que nos estaban preguntando tienen que ver con hallazgos de vasculitis pauxinmune o de pequeño calibre. Entonces, al tener ANCA negativo, pues voy en contra de esas vasculitis de pequeño calibre. Pero ¿cómo ven este perfil viral? Tiene virus B, nuestro paciente tiene virus B, definitivamente. Tiene el antígeno, no tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie virus B. Tiene antígeno contra superficies B y tiene un antígeno E para virus de hepatitis B, que significa que este paciente está replicando. Y lo que ustedes ven en la geografía es que tiene microneurismas típicos de la poliarteritis nodosa. También tiene falla renal, creatinina en 2.3 con un BUN de 45, pero no nos dan un ego donde tenga cilindros eritrocitarios. Parece ser que este deterioro de la función renal tiene más que ver con hipoperfusión. ¿Por qué? Porque tengo estenosis de la arteria renal. Es más, lo voy a poner en otro color para que vean que el mecanismo aquí no sería por un síndrome nefrítico, sería creatinina en 2.3, pero tengo estenosis de las arterias renales, lo que pudiera traducir hipoperfusión renal y por lo tanto deterioro de la función renal. ¿Ok? ¿Quedó más claro antes de ir con las opciones de respuesta? ¿Ya vieron todo esto? Eh, es un paciente con síntomas constitucionales, 3 meses de evolución. Si te dan un paciente hipertenso con nódulos en extremidades inferiores, con virus B, piensen en poliarteritis nodosa. Esta es la asociación más importante a recalcar. Recuerden, la videoclase de vasculitis es una clase muy corta, la verdad, para la cantidad de información que tiene, está sumamente resumida, la pueden revisar para poder consolidar estos puntos, pero vamos a ver las preguntas que nos hicieron el día de hoy. Entonces, la inflamación transmural y necrosis fibrinoide sería muy de vasculitis pauxinmune asociada a ANCAS. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo contestar. En esta pregunta número 10, la mayoría dijo 35%, yo creo que tiene inflamación transmural y que esta inflamación transmural, vamos a ver, también lo puede ver, lo tienen en ANCAS comúnmente la inflamación y la necrosis fibrinoide, pero en general es un hallazgo típicamente vasculitis. ¿Ok? Entonces los pacientes tienen vasculitis necrotizante que afecta mediano calibre, mediano predominantemente, y hay microaneurismas y compromiso isquémico de órganos afectados. Entonces estos hallazgos de inflamación transmural y necrosis fibrinoide lo pueden ver mediados por ANCAS o lo pueden ver en entidades como poliarteritis nodosa. Ahora, la inflamación granulomatosa, algo bien relevante es que la poliarteritis nodosa no da granulomas y no afecta el pulmón, no afecta el riñón. Y cuando me refiero a no afecta el riñón, es no afecta el riñón por un mecanismo por ejemplo, asociado con depósitos de complejos inmunes o con un síndrome nefrítico propiamente hablando, sino es más bien por hipoperfusión. Entonces, cuando ustedes piensen o les digan granulomas, pues así se llama Wegener. Wegener es una granulomatosis con poliangitis. Por lo tanto, la biopsia va a tener granulomas. ¿Ok? Entonces, la ausencia de afectación pulmonar y eh, de un ANCA positivo, o sea, ¿cuándo pensaríamos en granulomatosis con poliangitis? Cuando tengamos ANCAs positivos que además tengan hemorragia alveolar difusa y síndrome nefrítico a nivel renal. Entonces, formación de trombos intravasculares. Esta opción sería en el síndrome antifosfolípidos. El síndrome antifosfolípidos produce trombosis. Entonces, el mecanismo aquí sería por trombosis, por formación de trombos asociados con anticardiolipinas, con antifosfolípidos, con anticoagulante lúpico. Y la inflamación perivenular o inflamación mediada por linfocitos es clásica del lupus. ¿Ok? Entonces,
Aquí la mejor respuesta en relación a vasculitis asociadas a ANCAS y vasculitis de mediano calibre poliarteritis nodosa sería la inflamación transmural y necrosis fibrinoide. Ahora, que fue la más común, cuarenta y tantos por ciento. Ahora, ¿cuál de aquí, si hace un momento les decía que poliarteritis nodosa no afecta pulmón, no afecta riñón? Entonces, veamos cómo contestaron. Esta pregunta número 11 es 37% dijo que el dolor abdominal asociado a melena. Los pacientes pueden hacer melena. ¿Y por qué pueden hacer melena? Por hipoperfusión. Y vuelvo a recalcar el dato de que estos pacientes tienen estenosis y pueden tener estenosis de las arterias mesentéricas y por lo tanto esta característica dar dolor abdominal, hipersensibilidad abdominal, incluso sangrado de tubo digestivo. Vean, el líbedo reticularis es algo peculiar del poliarteritis nodosa y también los pacientes pueden tener mononeuritis múltiple, pero lo que no es clásico de poliarteritis nodosa es el síndrome pulmón-riñón. Es decir, estos pacientes no hacen hemorragia alveolar difusa con hipoxemias graves que requieren soporte ventilatorio. Entonces, la respuesta correcta es: ¿qué hallazgo excluiría poliarteritis nodosa? Pues que tuviera hemorragia alveolar. Porque tener hemorragia alveolar yo pensaría en otras entidades como granulomatosis con poliangitis, síndrome de Goodpasture, poliangitis microscópica. ¿Ah? Y por último, es que le toca. Aquí la opción, y esto lo comparto porque no sé, probablemente no lo vieron, yo creo que no le pusieron mucho peso, pero vean cómo el 49% dijo con todo el poder. Bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida, que es la que voy a elegir como respuesta, que fue lo que contestamos juntos. Y la verdad es que a este paciente le toca terapia antiviral para hepatitis B y corticosteroides. Entonces, el tratamiento de poliarteritis nodosa asociada a virus B es el control de la infección viral y la inflamación vascular. Antivirales como tenofovir o entecavir reducen la replicación viral de virus B y los corticosteroides ayudan a controlar el proceso inflamatorio propio de la vasculitis. ¿Qué tal? Entonces, recuerden, aquí nada más, ustedes tienen 2 minutos más. Voy a compartir el tema de aquí cómo hacemos la distinción de las vasculitis y cerramos con todo, exacto. Entonces, miren, la poliarteritis nodosa, aquí algunos datos rápido, se asocia con virus B. Miren, esto es justo lo que les mencionaba, y es una vasculitis con necrosis, con inflamación necrotizante de mediano calibre. No afecta capilares, por eso estos pacientes comúnmente no hacen cuadros como hemorragia alveolar difusa. El cuadro clínico pueden tener muchas manifestaciones. A nivel de piel, nódulos, líbedo reticularis, pueden tener artritis, neurológico, mononeuritis múltiple. A nivel gastrointestinal, los pacientes pueden hacer sangrado de tubo digestivo, por lo que les mencionaba, por las microneurismas de la circulación mesentérica y las estenosis. A nivel renal, hacen hipoperfusión. Algunas perlas puntuales es que a nivel renal causan hipertensión renal e infartos renales, pero no causan glomerulonefritis, no afectan el pulmón condicionando hemorragia alveolar difusa y no forma granulomas. Estas perlas son muy relevantes en poliarteritis nodosa. No afecta pulmón, no afecta riñón en términos de glomerulonefritis y no da granulomas. ¿Ok? Entonces, en relación a el diagnóstico, decíamos que estos pacientes podemos hacer el diagnóstico por laboratorios cuando coincidimos o hacemos el diagnóstico de virus B. La biopsia va a mostrar necrosis fibrinoide y el tratamiento de estos pacientes es con antivirales cuando se asocia a virus B y esteroides. 50% remite con solo esteroides. Hecho. Listo, ¿con qué se queda en el día de hoy? Veamos nada más, ya con esto estas preguntas van a pasar a nuestro algoritmo de repetición espaciada, puesto que ya finalmente ahorita sí terminamos las preguntas y estas preguntas ya tienen que ser clasificadas en nuestro desempeño. Por lo tanto, si yo ahorita quisiera ir a ver
las preguntas que ya contesté, me iría al algoritmo de las que ya contesté y ahorita les muestro rápidamente cómo hacer eso. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo volviera a contestar estas, podría decir las que tengo en rango de debilidad. ¿Ok? Y entonces, segura, ahí ya van a estar muchas de las que nos salieron mal. Las que nos salieron bien se fueron a intermedio y cuando vuelven a salir bien se van a un rango de avanzado. Ok, resumen rapidísimo. El diagnóstico confirmatorio de acalasia es con manometría. Siempre piensa en Chagas en contexto epidemiológico. La poliarteritis nodosa se asocia a virus B, hay que darle tratamiento antiviral y son de mediano vaso, que no afectan el pulmón, no dan glomerulonefritis y no forman, y no forman granulomas. Exacto, Club Team Noruega. Ya después les comentamos o insistimos por qué decimos eso. ¿Qué otra cosa? El derrame pleural complicado con menos de 60 miligramos por decilitro. Le toca tubo cuando es menos de 40 comúnmente. Recuerden eso, María Patricia. ADA con más de 40. Gracias, Andrea, por mencionar esto. Toracocentesis es compatible con tuberculosis pleural. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se define hemotórax? Porcentaje de qué, arriba de qué porcentaje de hematocrito en líquido pleural. 50%, más de 50%, más de 110 de triglicéridos, bien, Lourdes. Más de 110 de triglicéridos sería compatible con kilotórax. Más de 110 de triglicéridos en líquido pleural, kilotórax. ¿Cuál carcinoma pulmonar se asocia mucho con derrame pleural hemático? Adenocarcinoma, exactamente. Las 3T del líquido pleural, en sangre en líquido pleural, bien, Víctor. Tumores, trauma, tromboembolia pulmonar cuando se asocia con infarto pulmonar. Perfecto. ¿Qué más? Los tipos de hipersensibilidad. La tipo 4 entran rinitis alérgica, dermatitis por contacto, Steven Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, la pustulosis exantemática aguda que por ahí nos recordaba Dani. ¿Qué más? La tipo 1 es por choque anafiláctico, una alergia o una reacción inmediata. Exacto, mediado por inmunoglobulina E. ¿Cuál otra? ¿Qué otra cosa se llevan en esta sesión el día de hoy? Espero que muchas perlas, muchos puntos que tienen que pasar a su mecanismo de repaso todo el tiempo. ¿Ya? El tratamiento definitivo de acalasia, cardiometomía de Heller, que el níquel es el más comúnmente asociado a dermatitis por contacto. Exacto, que siempre hay que quitar el factor agresor en dermatitis por contacto y también dar tratamiento con corticosteroides de mediana y baja potencia. No utilizar corticosteroides de alta potencia en la cara, ni en palmas ni plantas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es todo? Bueno, si alguien se acuerda de algo más, por favor aquí ayúdenme a compartirlo. Pues a mí no me queda más que darles las gracias el día de hoy nuevamente por pasar parte de su valioso tiempo discutiendo casos clínicos con nosotros. La realidad es, como les he mencionado más de una vez, por favor traten de ser constantes, busquen la constancia en lugar de la intensidad. Siempre es algo que nos cuesta trabajo en todos los aspectos, pero no echen en saco roto el efecto acumulado de la constancia, ¿ok? Entonces, siempre el hecho de estar todos los días contestando continuamente va a ser algo que ustedes se van a ir familiarizando, van a ir mejorando su habilidad para disminuir el tiempo de respuestas, ver temas o ver puntos que comúnmente los pasamos por alto. Y ustedes tienen que recordar que este examen, el examen nacional, el ENARM, es como es de entrenamiento. Tienen que entrenar. Constancia sobre intensidad. Duerman bien, coman bien, tomen agua, relájense, tengan un equilibrio de vida para que de esta manera cada minuto que dedican al estudio sea minuto aprovechado al máximo. Comúnmente queremos eh, estudiar 18 horas de las 24 horas del día. Queremos, nos angustiamos, nos frustramos y esto es algo que no solo no nos ayuda, sino que incluso nos entorpece. Si yo aquí antes de irme les pregunto y ustedes aquí con total sinceridad me escriben, me ponen en un chat,
¿Quiénes sienten que no avanzan? ¿Quiénes sienten que no saben nada? ¿Quiénes sienten que les falta muchísimo? Pónganlo, porque eso al verlo, pues es algo que dice, yo me siento identificado con eso. A veces siento que por más que estudio, no se me queda. Siento que no sé muchas cosas. Siento que en realidad me falta mucho por aprender. ¿Nadie? Eso, muy bien. ¿Por qué les pregunto? Porque todo el tiempo es común, es un sentimiento frecuente. Y en la medida que ustedes se den cuenta que están continuamente compartiendo con ese sentimiento con más personas, pues va a bajar mucho la intensidad. Exacto. Entonces, esto es algo común, es algo bastante esperado. Entonces, eh, no pierdan de vista que no son los únicos que tienen este sentimiento y que en realidad lo que pueden hacer en contra de ese sentimiento es poner manos a la obra y avanzar, aunque sea lento, pero constante. ¿Ok? Entonces, ya saben que siempre me gusta compartirles estos puntos que nunca creo que estén de más, precisamente porque al igual que ustedes, yo también soy alguien que todo el tiempo está tratando de crecer y aprender. Y esto es un sentimiento que dices, esto yo ya lo había leído, esto ya lo había estudiado y se me pasó, se me olvidó. También les he compartido vulnerabilidad desde mi punto de vista de cuando digo, oye, yo pienso que es esta y de repente claudico, digo, no, no, estaba yo mal, no vi tal cosa, ¿no? Y por eso es que estas sesiones de simulador pues son un verdadero reto porque no sé qué pregunta me va a tocar, no sé. O sea, lo que estoy tratando es igual exponerme junto con ustedes a discutir casos clínicos, a analizarlos en relación a lo que voy viendo continuamente de las preguntas y de los mensajes claves de cada caso clínico. ¿Vale? Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, descansen con todo, con todo, con todo. Mañana sesión de urgencias. Mañana en los alumnos del curso regular tenemos una sesión. Tengo un invitado especial, un jefe de residentes de cuarto año de medicina interna del Hospital G. González, que nos va a dar esa sesión de urgencias martes y jueves. Por ahí algunos alumnos o algunos invitados, vamos a mandarles por ahí una invitación por si gustan entrar, pero en realidad las grabaciones están solamente para la plataforma de los alumnos del curso regular. Así que si tienen oportunidad, hagan su espacio y pues aprovechen mucho a Julio, que es un muy buen amigo, lo conozco desde estudiante de medicina y hoy me da muchísimo, muchísimo orgullo saber que es el jefe de residentes de uno de los mejores hospitales de medicina interna de este país. Y va a ser nuestro profesor el día de mañana y jueves. ¿Vale? Entonces, que pasen muy buenas noches, descansen. Un abrazo. Sí, claro, hoy les mandamos por ahí una invitación. Hasta pronto.